Llevas meses comiendo bien, moviéndote, evitando el azúcar, y aún así esa grasa en el abdomen no se va. De hecho, parece que cada semana crece un poco más, aunque hagas todo perfecto. Y lo más frustrante no es solo el espejo, es sentir que tu cuerpo ya no responde, como si algo interno se hubiera apagado. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice, y te va a sorprender. No necesitas comer menos, necesitas comer algo muy específico, algo que probablemente ya tienes en tu cocina y que casi todas están ignorando. Hoy voy a revelarte el alimento número 1 que ayuda a eliminar la grasa abdominal después de la menopausia, y también el error silencioso que lo bloquea y que podría estar saboteando todo tu esfuerzo sin que te des cuenta. Quédate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo lo que ves en el espejo. Si me ves por primera vez, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me ves y dime si quieres descubrir cuál es ese alimento número 1 que puede ayudarte con la grasa abdominal después de la menopausia. El alimento número 1 que puede ayudarte a reducir la grasa abdominal después de la menopausia no es un producto extraño ni costoso, es algo que probablemente ya tienes en tu cocina, algo sencillo, cotidiano, y que muchas mujeres han subestimado durante años. Estoy hablando del huevo entero, y presta mucha atención, porque la razón por la que funciona no es la típica que escuchas en todas partes. No se trata solo de que el huevo tenga proteína, eso ya lo sabes. Lo que casi nadie te explica es por qué el huevo entero, completo, con su yema, actúa directamente sobre los 3 mecanismos más importantes que favorecen la acumulación de grasa en esta etapa: la resistencia a la insulina, el aumento del cortisol y la pérdida progresiva de masa muscular. Es como si una sola herramienta pudiera tocar 3 puertas al mismo tiempo dentro de tu cuerpo y empezar a cambiar lo que parecía imposible. Sin embargo, aquí está el problema. Muchas mujeres no lo están utilizando correctamente. Algunas eliminan la yema por miedo al colesterol, otras lo consumen de forma irregular y muchas simplemente lo dejaron de lado por mitos antiguos que la ciencia moderna ya ha revisado y matizado. Y ahí es donde comienza el error silencioso. Vamos a entenderlo con una imagen muy clara. Imagina que tus células son cerraduras y la insulina es la llave que permite que la glucosa entre y se utilice como energía. Cuando aparece la resistencia a la insulina, esas cerraduras comienzan a atascarse. La llave sigue ahí, pero ya no gira con la misma facilidad. Entonces, la glucosa se queda circulando más tiempo en la sangre. El cuerpo responde produciendo más insulina, y esa insulina extra envía una señal muy clara: almacenar grasa. El huevo entero contiene una combinación que muy pocos alimentos logran igualar. Por un lado, aporta proteína completa de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales. Por otro lado, aporta colina, un nutriente fundamental que muchas mujeres después de los 50 años no consumen en cantidad suficiente. La colina participa en procesos metabólicos clave, incluyendo la señalización celular relacionada con la insulina. Algunas investigaciones observacionales en nutrición clínica sugieren que un mayor consumo de colina se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina en mujeres después de la menopausia. Es importante decirlo con claridad. La evidencia sigue en desarrollo, pero los datos apuntan en una dirección prometedora. Un huevo entero aporta aproximadamente 147 miligramos de colina. Las necesidades diarias de una mujer adulta rondan los 425 miligramos. Eso significa que con 2 huevos en el desayuno ya estás cubriendo más de la mitad de lo que tu cuerpo necesita para ese proceso en una sola comida. Ahora quiero que pienses en algo que quizás te ha pasado muchas veces. Llegas al mediodía con un hambre intensa, comes más de lo que habías planeado y luego sientes culpa, pero ese hambre no siempre es falta de disciplina. Muchas veces es una señal de que tu desayuno no fue capaz de mantener estable tu glucosa. El huevo, gracias a su combinación de proteína y grasa natural, genera un efecto de saciedad que puede durar entre 4 y 5 horas.
Eso ayuda a mantener niveles de glucosa más estables y evita esos picos de insulina que favorecen la acumulación de grasa abdominal. Es como darle a tu cuerpo una base sólida desde la mañana en lugar de empezar el día con altibajos. La acción práctica es muy sencilla. Durante esta semana, intenta que 2 huevos enteros forman la base de tu desayuno al menos 4 días. Puedes prepararlos revueltos, cocidos, pochados o a la plancha con una pequeña cantidad de aceite de oliva. Lo importante no es la forma, es que incluyas el huevo completo con la yema. Puedes acompañarlos con verduras salteadas como espinaca, calabacín o pimiento y, si lo deseas, añadir una pequeña porción de pan de centeno o una tortilla de maíz. No necesitas más para comenzar a notar cambios en cómo responde tu cuerpo. Ahora vamos al segundo mecanismo, uno que muchas mujeres no relacionan directamente con la grasa abdominal, pero que tiene un impacto profundo: el cortisol. Imagina que el cortisol es como un director de emergencias dentro de tu cuerpo. Cuando hay una situación real de peligro, es útil. Te activa, moviliza energía, te prepara para reaccionar. Pero cuando ese estado de alerta se mantiene durante demasiado tiempo, por estrés constante, mal descanso o cambios hormonales, ese director comienza a tomar decisiones poco eficientes. Una de esas decisiones es almacenar energía en forma de grasa, especialmente en la zona abdominal, cerca del hígado, como una reserva rápida ante posibles crisis. Durante la menopausia, muchas mujeres experimentan un aumento del cortisol basal. A esto se suma la dificultad para dormir, que es uno de los síntomas más frecuentes. Menos descanso de calidad, más cortisol, más tendencia a acumular grasa en el abdomen. Se crea un círculo que se repite día tras día sin que muchas personas lo identifiquen. Aquí es donde el huevo vuelve a sorprender. El huevo entero es una fuente natural de triptófano, un aminoácido esencial que actúa como precursor de 2 moléculas clave: la serotonina y la melatonina. La serotonina influye en el estado de ánimo y en la respuesta al estrés durante el día. La melatonina regula el sueño durante la noche. Cuando estos dos sistemas funcionan de forma más equilibrada, el cortisol tiende a mantenerse en niveles más controlados. Y cuando el cortisol disminuye, también lo hace la presión sobre el almacenamiento de grasa abdominal. No es un efecto inmediato ni mágico, es una cadena fisiológica que se va ajustando con el tiempo. En la práctica puedes aplicar esto en 2 pasos muy sencillos. Primero, si te resulta posible, incluye una cena ligera con proteína de fácil digestión antes de las 8 de la noche. 2 huevos cocidos acompañados de aguacate pueden ser una opción adecuada para muchas personas, siempre que se adapten a tus necesidades individuales. Segundo, apaga las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. No es un consejo genérico. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede interferir con la producción natural de melatonina, lo que altera el sueño y favorece la elevación del cortisol nocturno. Esos 2 pasos, cuando se mantienen con constancia, pueden cambiar no solo cómo te despiertas cada mañana, sino también la manera en que tu abdomen responde con el paso de las semanas. Ahora llegamos al tercer mecanismo, el más ignorado y al mismo tiempo el más determinante a largo plazo: el papel del huevo en la masa muscular. Imagina tu metabolismo como una chimenea encendida. Para que el fuego se mantenga activo, necesita leña constante. En tu cuerpo, esa leña es el músculo. Cuanto mayor es tu masa muscular, mayor es la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza incluso en reposo. Durante la menopausia, este equilibrio cambia. Si la alimentación es baja en proteína, es como retirar leña poco a poco. El fuego pierde intensidad, el metabolismo se vuelve más lento y la misma cantidad de comida comienza a acumularse con mayor facilidad en la zona abdominal. La síntesis proteica muscular depende de la disponibilidad de aminoácidos esenciales en cantidad y calidad suficiente. El huevo entero
tiene un perfil de aminoácidos que se utiliza como referencia en nutrición por su alto valor biológico. Esto significa que el cuerpo puede aprovechar gran parte de esa proteína para mantener el músculo en lugar de degradarlo. Algunos estudios en mujeres después de la menopausia sugieren que distribuir proteína de alta calidad a lo largo del día se asocia con menor pérdida de masa muscular. La evidencia es prometedora, aunque todavía se estudia en poblaciones más amplias. La aplicación práctica es sencilla. En el desayuno, consume 2 huevos enteros, preparados con una cucharadita de aceite de oliva. Acompaña con media taza de verduras y una porción pequeña de carbohidrato, como una rebanada de pan de centeno o 2 tortillas de maíz. A media mañana, si aparece el hambre, toma un puñado pequeño de frutos secos, alrededor de 20 gramos. En la comida principal, incluye una porción de proteína del tamaño de la palma de tu mano, con abundantes verduras y una cantidad moderada de carbohidrato complejo, aproximadamente media taza. En la cena, mantén una porción ligera de proteína como 1 o 2 huevos o pescado con verduras, evitando excesos. Este patrón mantiene estable la energía y envía al cuerpo señales constantes para conservar músculo. Si además caminas 30 minutos al día o realizas ejercicios de fuerza suave, el efecto se potencia. La proteína y el movimiento trabajan juntos para sostener el metabolismo y reducir la acumulación abdominal con el tiempo. Si estás incluyendo huevos en tu alimentación para cuidar tu peso, escribe huevo en los comentarios y cuéntame cómo los preparas cada día. Tener el alimento correcto no es suficiente si no se utiliza de la manera adecuada dentro de tu día. Muchas mujeres están haciendo esfuerzos reales, eligen alimentos naturales, reducen azúcares, intentan cuidarse y aún así no ven cambios en el abdomen. Y cuando analizamos más a fondo, casi siempre aparecen los mismos errores silenciosos. Primer error, consumir solo las claras y desechar la yema. La yema contiene nutrientes clave como la colina, la vitamina D, la vitamina B12 y antioxidantes importantes. Al eliminarla, se pierde una parte esencial del efecto metabólico del huevo. Durante años se ha temido al colesterol, pero la evidencia actual indica que, en personas sanas, el consumo moderado de huevos enteros no se asocia con un aumento significativo del riesgo cardiovascular. Segundo error, cocinar el huevo a temperaturas muy altas con aceites refinados. Cuando se utilizan aceites inestables a altas temperaturas, se generan compuestos que favorecen procesos inflamatorios. Esto puede contrarrestar los beneficios que buscas. La mejor opción es cocinar con aceite de oliva a temperatura media o elegir métodos como hervido, pochado o al vapor, donde se preserva mejor el valor nutricional. Tercer error, combinar el huevo con carbohidratos simples en exceso. Acompañarlo con pan blanco, mermelada o jugos hace que la glucosa en sangre aumente rápidamente, lo que puede interferir con la regulación metabólica. La combinación importa tanto como el alimento. Cuando corriges estos errores, el impacto del huevo cambia de forma notable, especialmente si lo acompañas de alimentos adecuados. El aguacate aporta grasas monoinsaturadas que favorecen la sensibilidad a la insulina y fibra que apoya la salud intestinal. Las verduras de hoja verde como espinaca o acelga aportan magnesio, un mineral implicado en múltiples procesos metabólicos. Los frutos secos, en pequeñas cantidades, contribuyen a reducir la inflamación de bajo grado. El aceite de oliva virgen extra, utilizado en crudo, aporta compuestos con efecto antiinflamatorio, y semillas como lino o chía pueden complementar el equilibrio nutricional diario. Pero hay un punto final que lo cambia todo y que muchas veces no se tiene en cuenta. Puedes estar comiendo el alimento correcto, combinándolo bien, evitando errores, y aún así no ver resultados si el momento no es el adecuado, porque el cuerpo no responde igual por la mañana que por la noche. Comer huevos en un desayuno equilibrado, donde el cuerpo tiene mayor capacidad de utilizar la energía,
no tiene el mismo efecto que consumirlos en un contexto desordenado o acompañado de excesos al final del día. No se trata solo del alimento, sino del contexto completo en el que lo consumes. Cuando eliges el momento adecuado, combinas correctamente y evitar los errores que anulan su efecto, el huevo deja de ser un alimento más y se convierte en una herramienta real para ayudar a tu cuerpo a regularse. Y aquí está la clave que quiero que recuerdes. No es que estés comiendo mal, es que puedes estar comiendo bien, pero en el momento equivocado. Incluso el mismo alimento, si se consume fuera de su mejor momento, puede favorecer la acumulación en lugar del equilibrio. Todo lo que hemos visto aplica para la persona en menopausia sin condiciones médicas especiales, pero hay situaciones en las que necesitas consultar con tu médico antes de hacer cambios en tu alimentación basados en este vídeo. Si estás bajo tratamiento con medicamentos para la diabetes o con insulina, la cantidad adecuada de proteína y el impacto en la glucosa puede variar según tu caso específico y tu médico necesita saberlo. Quiero cerrar este vídeo con algo muy práctico, muy claro y sobre todo muy realista para tu vida diaria, porque reducir grasa no empieza con grandes cambios, empiezan con decisiones pequeñas que repites cada día con intención. Paso 1. Decide tu desayuno desde la noche anterior. Antes de dormir, tómate unos segundos y piensa qué vas a comer al despertar. Si tienes huevos en casa, ya tienes una base sólida. Déjalos visibles en el refrigerador. La preparación no te llevará más de unos minutos. Este gesto sencillo tiene un impacto enorme porque elimina el estrés de la mañana. Cuando te levantas con prisa y con hambre, tu cerebro busca lo más rápido, no lo mejor. Y ahí es donde comienzan muchos errores. Paso 2. Revisa tu cena con una pregunta simple. Antes de cenar, pregúntate si tu plato tiene proteína, verduras y una pequeña cantidad de grasa saludable. Si la respuesta es sí, continúa. Si es no, no cambies todo. Ajusta solo un elemento. Añade un huevo cocido, un puñado de frutos secos o medio aguacate. No necesitas perfección, necesitas consistencia. Un pequeño ajuste sostenido en el tiempo tiene más impacto que un cambio radical que dura pocos días. Paso 3. Observa una señal de tu cuerpo. Elige solo una. Puede ser tu nivel de hambre a media mañana, tu energía por la tarde o la calidad de tu sueño. Escríbelo. Cuando ves una mejora, aunque sea pequeña, tu cerebro refuerza ese comportamiento. Así se construyen los cambios reales, no con fuerza de voluntad, sino con repetición consciente. Todo este proceso te toma solo unos minutos al día. Una decisión, una revisión, una observación. Repítelo durante 7 días y comenzarás a notar un patrón diferente. Y a esta edad, lo que realmente funciona no son los cambios extremos, sino los hábitos estables. Ahora quiero recordarte lo más importante de todo este camino. No necesitas hacer dietas extremas. Necesitas respetar principios básicos que tu cuerpo entiende perfectamente. Comer en el momento adecuado, dormir lo suficiente, beber agua a lo largo del día, mantenerte activa, evitar comer de forma constante, sin descanso. Reducir el consumo de azúcares y productos ultraprocesados. Y, sobre todo, evitar uno de los errores más comunes, comer demasiado poco. Muchas mujeres piensan que así avanzará más rápido, pero lo que ocurre es lo contrario. Aparece el cansancio, se pierde músculo y el cuerpo se vuelve más eficiente en almacenar grasa. Después, cuando vuelves a comer normal, el peso regresa con más facilidad. Tu cuerpo no necesita castigo, necesita equilibrio. También es importante que no caigas en la trampa de las soluciones rápidas. Detox, productos milagro, dietas aceleradas. En la mayoría de los casos lo que se pierde no es grasa, es agua o masa muscular, y ese resultado no se mantiene. El cambio real es más lento, pero también más estable. Tu cuerpo no está en tu contra, está respondiendo a señales, y cuando cambias esas señales, todo empieza a reorganizarse. No estás luchando contra él, estás aprendiendo a acompañarlo.
Imagina que no estás nadando contra la corriente, sino aprendiendo hacia dónde fluye el agua. Cuando ajustas tus hábitos, el esfuerzo disminuye y los resultados comienzan a aparecer de forma natural. Si este contenido te ha aportado claridad, te invito a apoyarlo con un me gusta. Eso ayuda a que más personas que están pasando por lo mismo puedan encontrar esta información. Y si conoces a alguien mayor de 50 años que necesita escuchar esto, compártelo. A veces, una idea en el momento correcto puede cambiar todo. Escribe la palabra huevo en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Y dime cuál de los mecanismos te sorprendió más, la insulina, el cortisol o el papel del músculo. En el próximo video voy a explicarte cómo organizar la cena para reducir el cortisol durante la noche y mejorar el descanso. No te lo pierdas, porque ahí es donde muchas veces empieza el verdadero cambio.